el procedimiento de impresión offset convencional, todo esto ya lo vimos, cómo es el sistema, por quién fue inventado, cuál es el principio de impresión, el sistema de impresión, la forma impresora, cómo se compone un cuerpo impresor de offset. Aquí podemos ver un diagrama de ese cuerpo impresor, que es un diagrama básico y resumido. En realidad las máquinas son mucho más complejas de lo que se puede ver en el gráfico, pero a los efectos de conocer su funcionamiento, esto puede funcionar. Tenemos los cilindros mojadores, los cilindros entintadores, el cilindro portaplancha, donde va colocada la forma impresora, el portamantilla, donde está la mantilla de caucho al cual se transfiere la imagen desde la plancha, y el cilindro de contrapresión, que es el que ejerce justamente la presión entre este cilindro y el caucho, donde pasa el papel, y se produce la impresión. Lógicamente que todos estos cilindros son regulables en cuanto a cantidad de agua, cantidad de tinta, la presión de la forma impresora al caucho, la presión del caucho al cilindro impresor. O sea, todo esto se puede regular en función del tipo de papel y la puesta a punto que tenemos en la máquina. También vimos cómo se obtiene la forma impresora, que básicamente son dos sistemas por el cual se puede obtener, o dos métodos en realidad. Una es por fotograbado, ¿sí? Utilizando la película positiva de lectura indirecta y una máquina que se llama insoladora, y luego se hace un revelado y fijado con líquidos reveladores. O el otro método por grabado digital directo a través del sistema de Computer to Play, ¿sí? Existen distintos tipos de maquinaria de Computer to Play que después vamos a ver, y la otra forma básica y casera, prácticamente podríamos decir, de obtener una forma impresora para el offset, para bajas tiradas, es imprimiendo un máster de poliéster o de papel con una impresora láser. También estuvimos viendo cuáles son los tipos de máquinas offset. Decíamos que el offset puede utilizar básicamente dos tipos de máquinas y estamos hablando de offset convencional. Después vamos a ver el offset seco también. Entonces, el offset convencional puede utilizar máquinas de pliegos, también llamadas offset comercial, que se pueden configurar de 1 a 12 cuerpos impresores. Pueden incluir una unidad de barnizado y un horno de secado en línea, o sea, pueden o no, digamos, depende del modelo y tipo de máquina. Estas pueden imprimir pliegos u hojas de papel de distintos formatos, digamos, hay máquinas que de distintos tamaños de impresión. También hay máquinas que pueden imprimir solo el frente o frente y dorso con un sistema inversor. Y bueno, este tipo de máquinas se utilizan para la impresión comercial, la editorial en bajas cantidades, packaging, etiquetas, bolsas, estuches, y con velocidades de impresión que van desde los 1500 a los 15.000 pliegos por hora, dependiendo, lógicamente, del modelo de máquina, si es una máquina más nueva o no, pero generalmente, bueno, no se utilizan a esas velocidades tan altas, digamos, ahí cada máquina o cada tipo de máquina tiene una velocidad de impresión aconsejable, que es la que se utiliza, aunque puedan andar más lentos o más rápidas. De todas maneras, la producción en el offset es muy importante, ya que cualquier máquina de offset imprime a velocidades superiores a las 3.500 pliegos por hora, y normalmente las máquinas de alta producción están imprimiendo alrededor de las 6.000 a 10.000 hojas por hora, lo cual hace que, lógicamente, no sean sistemas utilizados o aptos para imprimir muy bajas cantidades. En cambio, las máquinas rotativas imprimen bobinas de papel, o
o sea, papel en bobina. Y existen dos tipos de configuraciones, las denominadas en línea, que son máquinas normalmente utilizadas en la industria editorial, donde un cuerpo impresor está colocado uno a continuación del otro, similar a una máquina offset a pliego, solo que en este caso imprime frente y dorso simultáneamente, o las máquinas en torre, también conocidas como web offset o offset en red. Son las máquinas que utilizan normalmente para imprimir periódicos. O sea, en las editoriales que hacen diarios o periódicos utilizan normalmente el tipo de máquinas web offset. Las máquinas rotativas pueden ser de bobina a bobina, o sea, de un lado se coloca una bobina de papel y en la otra punta de la máquina obtenemos una bobina de papel impresa, ¿sí? O también puede ser de bobina a pliego o con sistemas de terminación en línea. O sea, de un lado entra la bobina de papel sin imprimir y del otro lado podemos obtener un diario completamente terminado o una revista completamente terminada o un catálogo, o sea, con un sistema que luego de imprimir la bobina la corta, la dobla, encuaderna o hace distintos tipos de terminación. Sí, normalmente las máquinas rotativas de offset están conectadas a un sistema de terminación en línea que permite obtener ya directamente el producto gráfico prácticamente terminado, ¿sí? La velocidad de impresión de las máquinas rotativas oscila entre las 25 y las 50.000 vueltas por hora, ¿sí? Ustedes imagínense en un periódico, en un diario de circulación masiva, prácticamente, no sé, acá por ejemplo en Misiones, ninguno de los periódicos que tenemos superan los 25.000 ejemplares por día, y estas máquinas que poseen estas imprentas de diarios pueden imprimir toda la tirada de diarios en una hora nada más, ¿sí? O sea que normalmente entre las 12, 1 de la noche, sigo la madrugada, hasta las 2 de la madrugada, están imprimiendo y ya después los diarios se despachan a su distribución en toda la provincia o en toda la zona de influencia. Son máquinas muy rápidas, muy veloces, ¿sí? Imagínense, 50.000 revoluciones por minuto significa que podríamos tener 50.000, perdón, por hora, no por minuto, 50.000 ejemplares de un diario de 64 páginas completamente impreso, cortado, intercalado, ¿sí? Y listo para su distribución, doblado, que sale de una prensa rotativa de alta producción como son las que utilizan los diarios. La clase anterior habíamos visto cómo pueden configurarse las máquinas offset de pliegos, o sea, desde un cuerpo impresor, dos cuerpos para aquellas máquinas que pueden imprimir a dos tintas en una sola pasada, máquinas de cuatro cuerpos que son las más recomendables si se quiere porque pueden imprimir cuatricromía en una sola pasada, o sea, los cuatro colores, cian, magenta, amarillo y negro. Después tenemos máquinas de 5 cuerpos. Normalmente este tipo de máquinas son las que se utilizan para imprimir cuatricromía y un color especial, o en algunos casos tienen un sistema inversor en uno de los cuerpos que permite imprimir un color de un lado del papel, por ejemplo, un producto que se imprima a todo color de un lado, más un blanco y negro del lado del otro lado. Entonces, en este caso, uno de los cuerpos se utiliza para imprimir el dorso y 4 cuerpos se utilizan para imprimir el frente, ¿sí? Y en otros casos, este tipo de máquinas se utilizan para imprimir alguna tinta especial como Pantone o colocar barniz, ¿sí? Luego tenemos máquinas 6 cuerpos que son básicamente similares a las de 5 cuerpos, o sea, normalmente se utilizan 4 cuerpos para imprimir cuatricromía, más color especial o barniz o
con un sistema inversor puede imprimir 4 colores de un lado y 2 colores del otro lado. Luego, por ejemplo, esta máquina de 6 cuerpos más barniz, más túnel de secado, ¿sí? Puede imprimir 6 colores, 4 de cuatricromía, 2 especiales, colocar barniz en línea, tiene un túnel de secado para que se produzca este secado. Prácticamente el pliego va a salir con la tinta seca al final de la máquina. En este caso son máquinas, lógicamente, que trabajan a velocidades altas, digamos, son máquinas de arriba de los 10.000 pliegos por hora, ¿sí? Por lo tanto, necesitan este túnel de secado debido a la velocidad a la cual imprimen. Y tenemos las máquinas que imprimen 4 colores de un lado, 4 colores del otro, o sea, 8 colores simultáneamente, o sea, imprimen 4 de un lado, dan vuelta al papel, imprimen los 4 colores del otro lado. Estas se llaman máquinas que tienen el sistema inversor, ¿sí? Normalmente utilizados para imprimir en la industria editorial, revistas o libros, donde se imprimen a todo color frente y dorso en el pliego, ¿sí? Cuando hablamos de industria editorial en el offset comercial, estamos hablando de normalmente revistas o catálogos que no se imprimen en tan grandes cantidades, sino es conveniente pasarse al offset rotativo, lógicamente. Y también existen máquinas de 10 cuerpos impresores, ¿sí? 10 cuerpos impresores donde permite imprimir 5 colores de un lado y 5 colores del otro lado con sistema inversor. Esto se puede utilizar, como les decía antes, para imprimir 4 colores CMYK más un color especial o una tinta especial, Pantone, o también ese quinto cuerpo puede ser utilizado para aplicar barniz sectorizado, por ejemplo, ¿sí? No barniz UV, porque el barniz UV sí requiere de un túnel de secado con lámparas UV específicamente, sino barniz convencional, que es como una especie de tinta transparente que se utiliza nada más que para darle brillo a la impresión, ¿sí? En cuanto a los formatos de las máquinas offset de pliego, existen una amplia variedad de formatos, ¿sí? También esto es lo que hace que el offset sea uno de los sistemas más utilizados en todo el mundo para imprimir, porque además de la amplia variedad de configuraciones de cantidad de cuerpos impresores que tienen las máquinas, también existe una amplia variedad de formatos de impresión. Máquinas que imprimen desde un formato oficio, que son las que se conocen con el nombre de offset comercial de pequeño formato. Normalmente las máquinas oficio, doble carta, ¿sí? Que vendría a ser el tamaño tabloide, ¿sí? El doble carta es el tamaño tabloide. A3 u doble oficio, ¿sí? Son máquinas pequeñas de un solo cuerpo impresor o a lo sumo 2 cuerpos impresores que se utilizan para impresión de papelería, digamos, comercial, administrativa, planillas, formularios, talonarios. ¿Sí? Ese tipo de aplicación suelen tener, o sea, las que se conocen con el nombre de pequeño formato, y después las denominadas máquinas de cuarto de pliego, ¿sí? Ya son máquinas un poco más robustas y pueden estar configuradas desde 1 hasta 5 colores, ¿sí? Máquinas de un color, de dos cuerpos, de 4 o de 5 cuerpos, en formatos de 32 por 46, es una máquina que les permite imprimir un tamaño A3 con todas las guías de corte, marca de registro, espacio para pinza. 35 por 50, que es una máquina de cuarto de pliego, una de las más comunes, las más utilizadas, y la máquina de 36 por 52 centímetros, que es una máquina también que se utiliza un cuarto del pliego del formato de 72 por 102. Todas estas máquinas de pequeño formato
son utilizadas generalmente para la impresión de productos de formato pequeño, ¿sí? Por ejemplo, A5, A6, A4, hasta un tamaño A3 o un poco más grande, tamaño afiche de 35 por 50, o, o se utilizan para la impresión de tiradas un poco más pequeñas de productos gráficos determinados. Son máquinas pequeñas, como el formato es pequeño, son máquinas que tienen un costo operativo bastante económico, porque el tamaño de las chapas, el tamaño de la máquina, la cantidad de operarios que necesita, el costo es menor, y son muy comunes en el mercado. Si son máquinas que son muy fáciles de hallar en el mercado local o en cualquier parte de las industrias gráficas, suelen tener una máquina de pequeño formato, además de, bueno, algunas industrias gráficas un poco más importantes que tienen máquinas un poco más grandes, ¿sí? O sea, ahí pasamos a las que se conocen como máquinas de medio pliego, que pueden imprimir en formatos, por ejemplo, 42 por 56, esta es una medida más norteamericana, ¿sí? El 42 por 56 es una máquina de doble tabloide, ¿sí? O 4 cartas también conocidas. De la máquina de 46 por 64 o 48 por 65 o 47 por 65, depende del fabricante, son máquinas que imprimen, también se les conoce con el nombre de 4x4, ¿sí? O 4 páginas. Las 52 por 72 son máquinas que, si bien este formato no responde a la línea del formato A, digamos, ¿sí? A4, A3 o A2, es utilizada o es muy utilizada porque utiliza un medio pliego 52 de 72 por 102 que tiene, digamos, o que es muy utilizada para la impresión de packaging, de cajas, de envoltorios, embalajes, y una máquina de medio pliego, la más grande que existe, es la de 55 por 74, que puede imprimir la mitad de un pliego de 74 por 110, ¿sí? Todas estas medidas de máquinas existen en el mercado, en algunos casos son máquinas de distintas épocas, ¿sí? Por ahí actualmente ya no se fabrican más máquinas de 48 por 65, sino de 52 por 72 son las más comunes, o 55 por 74, pero si nosotros vemos el mercado de las imprentas offset comerciales que hay en la zona o en cualquier parte de nuestro país, vamos a encontrar máquinas de distintos tamaños porque se utilizan máquinas fabricadas también en distintas épocas donde el pliego estándar establecido era alguno de estos que estamos nombrando. Normalmente las máquinas más nuevas son 52 por 72 o 55 por 74 cuando hablamos de máquinas de medio pliego. Las máquinas de pliego entero son máquinas que pueden, digamos, algunas más viejas, 62 por 82, son máquinas generalmente de los años 70, 80, ya ese tipo de máquinas hace mucho que no se fabrican. Las máquinas de 65 por 95, que permiten imprimir justamente un pliego de 65 por 95, tenemos las de 72 por 102 o las de 75 por 105, ¿sí? Todas estas máquinas están planteadas para imprimir siempre pliegos enteros. En todos los casos de los formatos de máquinas, cuando hablamos de el formato de pliego de la máquina, siempre estamos hablando del formato máximo de impresión. Esto ténganlo siempre en cuenta. ¿Sí? Una máquina sea formato 52 por 72 o que sea 72 por 102 o 36 por 52, no implica que no pueda imprimir pliegos más chicos. O sea, siempre en una máquina offset existe la posibilidad de imprimir
distintos tamaños en una misma máquina entre un formato de impresión mínimo y un formato de impresión máximo. Para que ustedes tengan una idea, en una máquina, por ejemplo, de cuarto de pliego, se puede imprimir un A5, ¿sí? Un 15 por 21 como mínimo, ¿sí? O sea, más o menos unas 4 veces más chicas de lo que es la máquina, hasta 36 por 52. En una máquina de 52 por 72 se podría imprimir un pliego desde A3, ¿sí? Como tamaño mínimo, hasta 52 por 72 como tamaño máximo. Y en una máquina de pliego entero se podría imprimir, por ejemplo, un A2 como tamaño mínimo o un A0 como tamaño máximo. Después tenemos algunas máquinas que son un poco más raras, que son a formatos, gran formato, a pliegos, también conocidas con el nombre de XXL, o sea, máquinas de gran tamaño. Y acá no hay un estándar, digamos. Existen varias medidas de máquinas, 101 por 132, 112 por 162, 120 por 162, 130 por 185 centímetros. Son máquinas que fueron desarrolladas para imprimir o afiches de gran formato para la vía pública. En una época se utilizaba mucho el afiche offset, ahora hoy en día se utiliza mucho más la impresión inkjet digital para imprimir este tipo de productos, o también la utilización de estas máquinas en la industria editorial que nos permite obtener, por ejemplo, 32 páginas para una revista o para un libro en un solo pliego de impresión, ¿sí? De todas maneras, estas máquinas son muy raras. Existen muy pocas máquinas de las conocidas con el nombre de formato XXL. Las máquinas más comunes son las de cuarto de pliego, medio pliego y pliego entero, ¿sí? Donde, lógicamente, hay más máquinas de pequeño formato, una mediana cantidad de mediano formato y menos máquinas de pliego entero, porque, lógicamente, cuanto más grande sea la máquina, mayor cantidad de ejemplares de un mismo producto se pueden imprimir en un pliego. Por ejemplo, si estoy imprimiendo folletos A4, ¿sí? En una máquina de cuarto de pliego me salen 2 posturas, en una de medio pliego me salen 4 posturas, y en una máquina de pliego entero me salen 8 posturas, ¿sí? ¿Esto qué implica? Si yo quiero imprimir, por ejemplo, 80.000 folletos, con una máquina de pliego entero, imprimo solamente 10.000 ejemplares, o 10.000 pliegos, y obtengo 80.000 folletos, ¿sí? En una máquina de medio pliego debería imprimir 20.000, ¿sí? Y en una máquina de pequeño formato de cuarto de pliego debería imprimir el doble, o sea, 40.000, teniendo en cuenta el tamaño de impresión A4, ¿sí? Si es A5, lógicamente es menos. Y bueno, en todos los casos se imprime generalmente el pliego en la medida que se necesite, se elige el mejor formato en función del producto o del formato del producto, y ahí se ve qué cantidad de posturas entran y digamos, cuanto más grande sea la tirada que necesitamos, que yo, por ejemplo, si necesitamos 100.000 o 200.000 ejemplares de un formulario o de un folleto, esto nos conviene imprimirlo en una máquina de pliego entero. Ahora, si necesito solamente 2.000 ejemplares de un folleto A4, me conviene hacerlo en una máquina de pequeño formato. Y esto tiene mucho que ver también con el costo, ¿sí? Si yo elijo hacer un folleto, o sea, 2.000 folletos A4 en una máquina de medio pliego o de pliego entero, el costo unitario va a ser mucho más alto, ¿sí? Porque las chapas son más grandes, la máquina, o sea, por lo tanto son más caras,
las máquinas también son más grandes y tienen mayor consumo de energía, mayor costo de mantenimiento. Y cuando las máquinas son grandes, probablemente también necesiten, en vez de un operario para manejarla, 2 o 3 operarios. Todo eso hace que cuanto más grande sea la máquina, mayor sea el costo operativo o el costo de arranque, y, eh, y no justifica utilizar este tipo de máquinas para tiradas más pequeñas, ¿sí? Siempre las máquinas grandes se utilizan para trabajos grandes y las máquinas pequeñas para trabajos pequeños, ¿sí? Por lo tanto, ustedes como diseñadores deberían después tener un listado de proveedores, por ejemplo, que tengan máquinas de cuarto pliego o de medio pliego o ambas, y otro tipo de proveedores que tengan máquina más grande. Entonces, en función de la tirada, ¿sí?, de la cantidad de ejemplares que quieran hacer, van a ir eligiendo la imprenta que tenga la máquina más adecuada en función de el tipo de trabajo. Si, lógicamente que si quieren hacer un afiche de 70%, no van a tener que recurrir indefectiblemente a una empresa que tenga una máquina de pliego entero. O si quieren hacer un afiche de 50 por 70, van a tener que ir a una imprenta que tenga ese tipo de máquinas, o una que tenga una de pliego entero que pueda imprimir 2 posturas en un solo pliego si la cantidad es mayor. O sea, la idea de esto es que ustedes entiendan que existen distintos tipos de máquinas offset pensadas, fabricadas y adquiridas por sus propietarios para distintos tipos de trabajo, ¿sí? Normalmente, siempre las máquinas más grandes son para tiradas más largas o más grandes, imprentas de mayor producción, donde se necesita bajar los costos en las tiradas altas, y las imprentas pequeñas bajan los costos en las tiradas bajas, o sea, utilizando máquinas más chicas. Hablamos también el otro día de qué aplicaciones o usos tienen cada una de las máquinas offset. En este caso, las máquinas offset de pliego se utilizan para imprimir siempre materiales flexibles. Recuerden que el offset es un sistema de impresión curvo-curvo, o sea, los cilindros de impresores son curvos, por lo tanto, el soporte de impresión tiene que adaptarse a la forma del cilindro impresor para ir pasando por dentro de la máquina y para ser impreso. Por lo tanto, el soporte siempre tiene que ser flexible, ¿sí? Entonces, dentro de los materiales flexibles que puede imprimir el offset, tenemos todo tipo de papeles, encapados y no encapados, desde 47 gramos, que es el papel más fino, el papel conocido con el nombre de papel Biblia, ¿sí? O el papel manifold, que son los papeles más finos que existen, hasta cartulinas de papel encapado, como en la ilustración, o no encapado, como por ejemplo el chambril, de 350 o 450 gramos por metro cuadrado, entre los cuales estarían las cartulinas en base, digamos. Siempre las máquinas offset de pliego pueden imprimir soportes de hasta 500 micrones de espesor, o sea, medio milímetro. Nunca más que eso. O sea, no hay máquinas offset de pliego pensadas para imprimir cartones más gruesos, ¿sí? Siempre se imprimen materiales flexibles de hasta medio milímetro de espesor, ¿sí? Puede imprimir papeles rugosos o con textura, como los gofrados, telados, por ejemplo, el piel de elefante, por dar un ejemplo. O sea, papeles que tengan texturas, porque el caucho del offset permite justamente que la impresión se pueda adaptar a superficies rugosas. Las cartulinas en base, duple o triple, para hacer cajitas, ¿sí? De todo tipo, digamos, especialmente packaging para alimentos, ¿sí? Tenemos cartulinas de hasta 500 micrones de espesor, que rondan los 300 o 350 gramos, ¿sí? Y máquinas offset
ya en este caso con tintas especiales y máquinas por lo generalmente adaptadas específicamente para este uso, para imprimir metales, ¿sí? El otro día hablábamos de esto justamente cuando veíamos metales. Las máquinas impresoras de metales se llaman, o se las suele llamar litografía, ¿sí? Máquinas litográficas en honor al nombre histórico del offset, o sea, litografía offset. Y lógicamente que las máquinas que se utilizan para imprimir metales están especialmente acondicionadas para la impresión de metales, utilizando tintas especiales para metales y con un sistema de secado en línea que permita el secado de la tinta sobre un material no absorbente. También se pueden imprimir plásticos. En muchos casos se adaptan máquinas offset comerciales para imprimir plásticos como el polipropileno orientado o el poliéster, eh, adicionándole a la salida de la máquina un horno de curado con lámparas ultravioleta, ¿sí? Lógicamente que para este caso se tienen que utilizar tintas de secado rápido, que son tintas especiales para plásticos, o las tintas de curado ultravioleta que permiten el secado a través de la radiación ultravioleta en un túnel de secado con lámparas ultravioleta. La mayoría de los impresores offset comerciales que tienen máquinas a pliego no quieren imprimir plástico. ¿Sí? No quieren imprimir plástico porque implica esto, o sea, obtener un túnel de secado conectado a la máquina o utilizar tintas especiales de curado rápido, que normalmente estas tintas especiales para plástico, el problema que tienen es que si la máquina para y está parada un pequeño tiempo, suele secarse la tinta en la máquina y después tienen un problema de limpieza. Por lo tanto, la mayoría no quiere trabajar en el offset convencional imprimiendo plásticos. Productos gráficos comunes en offset comercial, bueno, papelería, formularios, volantes, folletos, afiches, catálogos, revistas, libros, etiquetas, envases como por ejemplo cajas, estuches, bolsas de papel, latas de metal, sobres, calendarios, envoltorios, prospectos médicos, manuales, agendas, y la lista sigue, ¿sí? O sea, el offset justamente es uno de los sistemas más utilizados porque tiene una gran versatilidad con respecto a todos los tipos de productos gráficos que se pueden hacer. Lógicamente, el fuerte del offset no es el envase flexible, ¿sí? Sí, el envase en cartulina está, digamos, básicamente copado, si se quiere de alguna manera, por el sistema de impresión offset, ¿sí? Las cajas, digamos, las cajitas de cartulina, los estuches, pero las bolsas de papel, por ejemplo, son más utilizadas o mayormente impresas en flexografía, ¿sí? Lo mismo que los envoltorios, si bien en el offset se puede imprimir envoltorios, no es habitual usar el offset para imprimir envoltorios, ¿sí? Pero todos los demás productos que podemos ver, especialmente todos los que están hechos en papeles o cartulinas, suelen estar impresos mayormente en offset. Bueno, las máquinas offset rotativas, ¿sí? Son máquinas que, como su nombre lo indica, son máquinas que imprimen en materiales continuos, o sea, bobinas, ¿sí? Cuando hablamos de máquinas rotativas, ya sea flexografía, rotograbado u offset, el hecho de que sea una máquina rotativa no es que la máquina gire, ¿sí? O que tenga ruedas, sino que estamos hablando de máquinas que imprimen material continuo, que es una bobina, que puede ser de plástico, de papel o de metal, digamos, no hay, siempre se van a llamar rotativas aquellas máquinas que impriman sobre bobinas de material continuo. Y en este caso hay distintos tipos de máquinas, ¿sí? Las máquinas que son de bobina a bobina
son aquellas que se utilizan, por ejemplo, para envoltorios, ¿sí? O donde el sistema de terminación está en otro lugar, en otra parte del taller o en otro taller directamente. Entonces se coloca la bobina, se imprime y luego esa bobina se coloca en una máquina para hacer las terminaciones correspondientes. Si no, se utilizan máquinas de bobina a pliego, ¿sí? La máquina de bobina a pliego lo que hace es, tiene un sistema de corte de bobina a pliego, que es una guillotina básicamente, pero es una guillotina que a medida que va saliendo el material impreso de la máquina, hace un corte por cada vuelta que da la máquina, o sea, por cada ejemplar impreso. Luego, en este caso, si tiene solamente el pliego o el corte de pliego, los pliegos se llevan a otro sistema de terminación. Pero las máquinas rotativas de offset de bobina a pliego ya suelen tener conectadas como a continuación de la máquina impresora un sistema de terminación que normalmente puede ser un sistema de encuadernación de revistas, diarios o libros, ¿sí? Que en este sistema de terminación, además de cortar, pueden producir el alzado, o sea, intercalar distintos pliegos para armar un ejemplar de una revista o un cuadernillo. Pueden tener sistemas de doblado, ¿sí? Que van a doblar, por ejemplo, una revista de 32 páginas de un solo pliego, o un cuadernillo de 32 páginas, o de 16 páginas, o de 8 páginas, dependiendo qué es lo que se necesite. Y en algunos casos, estas máquinas pueden tener un sistema de encuadernación por pegado o por engrapado, o sea, por ejemplo, para hacer revistas que están abrochadas, acaballadas. Estas máquinas ya pueden entregarle desde una bobina de papel que entra por un lado a un cuadernillo o revista completamente terminado en la otra punta de la máquina, ¿sí? Lamentablemente, con esto de la pandemia y el aislamiento y también de las medidas de seguridad que están teniendo las empresas, no podemos hacer una visita, pero en Posadas existe una imprenta muy importante que tiene distintos tipos de máquinas offset donde podríamos ver, por ejemplo, desde una máquina offset a pliego de 5 o 6 colores, creo que es, sistemas de encuadernación, sistemas de terminación, una máquina rotativa en red y una máquina rotativa en línea, o sea, todo en la misma imprenta. Podríamos en algún momento, si vuelve todo a la normalidad, vamos a organizar una visita para visitar una fábrica y que ustedes puedan ver los distintos tipos y lo que son realmente este tipo de máquinas, que son máquinas muy, muy grandes, ¿sí? Son máquinas muy grandes, de muy alta velocidad y que lógicamente se utilizan para producción editorial en tiradas muy importantes. También decíamos que las máquinas se pueden clasificar como máquina en torre, ¿sí? O en red, las denominadas web offset, ¿sí? Por eso el mismo nombre. Este tipo de máquina lo que tiene es que son varias máquinas impresoras que están conectadas entre sí a través de un sistema colector, por eso se llaman offset en red, como se puede ver en el gráfico. No sé si lo logran ver bien en la pantalla, pero después lo pueden ver, se descargan la presentación y la pueden ver y ampliar. Son, por ejemplo, máquinas que tienen 3, 4, 5, 6 torres, entre las cuales se pueden combinar torres que imprimen a una sola tinta frente y dorso, ¿sí? Para imprimir páginas en blanco y negro de un periódico, o torres que imprimen 4 colores simultáneamente frente y dorso, o la combinación de ambas cosas, ¿sí?
Hay máquinas acá, podemos ver en el gráfico, por ejemplo, que tienen 5 torres a todo color frente y dorso, y el sistema colector lo que hace es reunir las bobinas impresas por los 5, 6, 8, 10 cuerpos impresores y las van armando en forma de periódicos, de diarios o de revistas en algunos casos, ¿sí? Eh, entonces, suponiendo que cada cuerpo impresor o cada torre o unidad de impresión imprima 16 páginas u 8 páginas de un periódico, podríamos llegar a obtener con 5 cuerpos más de 100 páginas o 64 páginas, por ejemplo, impresas simultáneamente, llevadas a un sistema colector que intercala estas bobinas, las corta, las dobla y le entrega un diario de 64 páginas o más a veces completamente terminado, ¿sí? También existen en este caso distintos formatos de máquinas, o sea, máquinas de más anchas o más grandes que imprimen 8 páginas o 16 páginas de diario simultáneamente, hasta máquinas, ahora vamos a ver acá en la imagen, ¿sí? No sé si logran ver en esta imagen que está al centro abajo, el tamaño de la forma impresora, o sea, el tamaño de la máquina es muy grande, lo cual les permite imprimir unas 40 creo que son 42 páginas de un diario en una sola forma impresora. Bueno, y después hay máquinas más chicas, ¿sí? Acá podemos ver en la parte de arriba a la derecha, es una máquina offset rotativa en línea, ¿sí? Que tiene 4 cuerpos impresores y un sistema de terminación en línea, que se puede ver ahí atrás, que permite hacer el armado de los cuadernillos, ¿sí? Cuadernillos de 16 páginas, por ejemplo. Y aquí tenemos, por ejemplo, a la izquierda, una máquina utilizada normalmente en periódicos de 4 colores simultáneamente frente y dorso, que es una máquina en torre. Estas dos de la izquierda son las conocidas como máquinas en torre, que se arman varias de estas módulos o cuerpos impresores para armar una máquina web offset, ¿sí? Bueno, la que vemos allá a la derecha abajo es una máquina web offset de gran tamaño, ¿sí? Son como 3 pisos de un edificio y realmente la máquina tiene ese tamaño, ¿sí? O sea, es como un edificio de 3 pisos que tiene en el subsuelo, es donde se colocan las bobinas que se van a imprimir, y luego arriba tiene los cuerpos impresores y los sistemas de terminación. Bueno, las máquinas rotativas web offset se usan para imprimir generalmente papeles flexibles, ¿sí? Y en este caso, la flexibilidad del papel debe ser mayor porque debe envolverse en una bobina, ¿sí? O sea, ya no podemos imprimir 500 micrones de espesor como un cartoncillo o una cartulina en base muy gruesa, porque el mismo papel, digamos, tiene cierta rigidez que no permitiría que se pueda utilizar bobinas de impresión. No por la máquina en sí, sino por el tipo de soporte que utiliza, ¿sí? Entonces, entre los papeles de encapados y no encapados de todo tipo, podríamos imprimir desde papel manifold o papel biblia de 47 gramos hasta papeles de 250 o 300 gramos, dependiendo. Por ejemplo, el papel de ilustración se puede imprimir un poco más grueso, porque el papel ilustración normalmente tiene un espesor menor en función del gramaje que el papel obra, ¿sí? Entonces, un papel ilustración de 350 o 400 gramos puede tener como máximo 300 micrones de espesor. En cambio, un papel obra como el chambril de 200 gramos tiene 300 micrones de espesor. Entonces hay mucha diferencia en cuanto a
el espesor en función del gramaje. Siempre se pueden imprimir, entonces, papeles flexibles, ¿sí? Y generalmente en este tipo de máquinas se pueden imprimir solamente papeles, ¿sí? Las máquinas rotativas, offset, se utilizan para imprimir solamente papeles, ¿sí? Y como decíamos antes, es muy normal que tengan conectadas en línea sistemas de terminación como corte, doblado, abrochado y pegado, y esto hace que sean máquinas generalmente diseñadas y utilizadas en la industria editorial, ¿sí? Cuando hablamos de industria editorial, hablamos de la impresión de diarios, ¿sí? En este caso serían las web offset, revistas, libros, catálogos o envases de cartulina. En este caso se utilizan máquinas rotativas en línea, ¿sí? En algunos casos se pueden utilizar para la impresión de envoltorios, pero es muy raro, ¿sí? Normalmente el mercado del offset, ¿sí? O el mercado de la impresión de envoltorios, ya sea de papel o de plástico, están siendo ocupados por la flexografía y el rotograbado. Bueno, independientemente de que sea offset a pliegos u offset rotativo, las características de los impresos son muy similares, o sea, son iguales, básicamente porque utiliza el mismo tipo de chapa, el mismo tipo de caucho y el mismo sistema de impresión. Tal vez hay una diferencia en la tinta, ¿sí? Ya que las máquinas rotativas utilizan una tinta un poquito más fluida y de secado más rápido que las máquinas a pliego. Esto es por la velocidad de la máquina, pero en general las características de la impresión o de los productos impresos son muy similares en el offset a pliego o en el offset rotativo. Siempre en las imágenes vamos a distinguir la roseta de impresión, o sea, las imágenes a todo color. Pero tengan en cuenta esto, o sea, la imagen o la roseta formada por la rotación de las tramas va a estar presente tanto en el offset como en cualquier otro sistema de impresión que utilice tramas AM, ¿sí? Tramas de amplitud modulada, o también conocida con el nombre de tramas convencionales, donde existe la rotación de las tramas. O sea, la roseta no es una característica del offset, y lo aclaro porque suelen tener confusiones en este tema, especialmente en las preguntas de parciales, ¿sí? La roseta en la imagen es una característica de todos los sistemas de impresión. En el offset, los puntos son más definidos que en la flexografía, pero son, digamos, de alguna manera, no tan buenos como en el rotograbado debido a la lineatura de trama que se utiliza. O sea, en el rotograbado generalmente la trama es mucho más cerrada, en el offset es intermedia y en la flexografía es mucho más abierta. La resolución en offset puede variar en función del tipo de papel que se utilice, ¿sí? Cuanto más rugoso y absorbente es el papel, menor lineatura de trama de impresión, o sea, menor resolución de impresión, y cuanto más liso, ¿sí? Y de mejor terminación superficial sea el soporte que se imprime, más alta puede ser la trama, ¿sí? También tengan en cuenta que aquí en tramas o en resoluciones muy altas, en el offset existe el problema de el agua y la tinta. O sea, si la resolución es muy alta, ¿sí? Superando las 150 líneas por pulgada, puede llegar a tener el problema de que el agua borre las tramas de los puntos más pequeños. O sea, por ejemplo, menos del 5% de trama ya no se podría imprimir porque la misma agua que tiene el offset que se utiliza para mojar la chapa, quita la tinta de la forma impresora o
O sea, directamente no permite que se produzca el entintaje de los puntos tan pequeños. Entonces, por eso también no suele utilizarse, si bien se podría imprimir hasta 200 líneas por pulgada, en el offset no se utilizan generalmente tramas superiores a las 150 LPI, ¿sí? Y las 150 LPI o líneas por pulgada es el equivalente de una impresora, por ejemplo, láser o chorro a tinta de 2400 puntos por pulgada. O sea, es una resolución ya muy alta que permite la impresión de imágenes o tramas de alta calidad. O sea, no es necesario imprimir a más de 150 LPI. Entonces, en función del tipo de papel, en papel prensa o en papel craft marrón, por ejemplo, o en un papel de muy baja calidad, se imprimen en lineaturas de 75 a 100 líneas por pulgada, ¿sí? En obra o craft blanco, ¿sí? O sea, craft de buena calidad, o Manila, por ejemplo, se puede imprimir entre 100 y 120 LPI, ¿sí? En papel no encapado de alta calidad, estamos hablando de chambril, de papel obra alcalino, de papel, bueno, un papel de muy buena calidad, pero que no es encapado, se puede imprimir lineaturas de 110 a 133 LPI. En los papeles encapados, ¿sí? De alta calidad, se puede imprimir 150 LPI o hasta 175 LPI, y en papeles como muy buenos, con prensas nuevas, con chapas del CTP y gestión del color, se podría llegar a calidad de impresión de 200 líneas por pulgada. Le decía hace un ratito que normalmente no se imprime a tan alta resolución por el problema de justamente las tramas en más abiertas, digamos. O sea, cuando tengo eh, tramas que tienen puntos más pequeños del 5%, estas suelen ser borradas por el agua. Bueno, en función entonces, nunca vayan a intentar imprimir a 150 líneas por pulgada en un papel prensa, porque la imagen se le va a empastar. Por eso es que en el offset está esta tabla que es aproximada, pero es de referencia, de cómo imprimir lineaturas de trama en función del tipo del papel. Cuanto más absorbente y rugoso es el papel, más abierta tiene que ser la trama, o sea, los puntos más grandes y las separaciones de los puntos más grandes. Y cuanto mejor calidad tenga el soporte o el papel, pueden imprimirse tramas más cerradas, o sea, puntos más pequeños y distancias más pequeñas entre los puntos. La característica importante que tiene el offset es que es insuperable en calidad por ninguno de los sistemas, ni la flexografía, ni el rotograbado, ni la impresión láser, ni la impresión chorrotinta. Ninguna puede superar la calidad de las imágenes plumas que se pueden lograr con el offset, ¿sí? Los bordes de las tipografías, por ejemplo, en blanco y negro, o las imágenes plumas impresas con tintas planas o Pantone, en este caso los bordes de los gráficos son prácticamente perfectos. No se puede ver ningún dentado, ninguna irregularidad, ¿sí? En los gráficos, en las curvas, en los bordes, ni dentado, como en el caso del rotograbado, ni remarcado, como en el caso de la flexografía, ¿sí? Normalmente, el offset, justamente por eso es utilizado en la industria editorial, donde se prima la impresión de textos y gráficos, pero tengan en cuenta que la calidad de la imagen, ¿sí? En el offset, o sea, las imágenes fotográficas, solamente puede ser superada por el rotograbado, ¿sí? En cuanto a los sistemas convencionales, y hoy en día recién pueden ser igualadas, ni siquiera son superadas por las impresoras digitales
más nuevas. O sea, por ejemplo, una impresora láser electrofotográfica a color puede llegar a imprimir a la misma calidad que el offset, pero no lo supera todavía, ¿sí? Tengan en cuenta que siempre la calidad de los textos y de las imágenes depende de la calidad del copiado de la forma impresora, ¿sí? Cuanto mejor, o sea, los sistemas que se utilizan hoy en día como el CTP de 2400 o 4800 dpi, pueden copiar la forma impresora en muy alta calidad, pero si utilizan una película de mala calidad o un vegetal impreso con una impresora láser como película para copiar la forma impresora del offset, no van a obtener calidad de imagen de la que estamos hablando recién. Bueno, una característica y algo que suele ser un error habitual en el offset o en los diseños y en la impresión offset es generar fondos de color compuesto por distintas tintas. Por ejemplo, un color de fondo compuesto por el 50% de magenta, el 75% de cian y el 80% de amarillo, en este caso va a aparecer, al igual que en una imagen fotográfica, una roseta. O sea, se van a ver los puntos de trama y, eh, y va a ser muy difícil mantener ese color compuesto, ¿sí? Porque una pequeña variación de la carga de tinta de cualquiera de los colores que componen ese color de fondo, por ejemplo, que nos pasamos en la carga de magenta o le falta magenta o ciano o amarillo, el color también varía mucho, ¿sí? Entonces, en una tirada de un fondo de color, ¿sí? O un gráfico importante de algún color determinado que uno realmente quiere que salga de ese color, es muy difícil de lograr con el offset. Por eso es que se utiliza siempre cuando yo necesito hacer un fondo o un gráfico de un color muy específico, como por ejemplo la marca o el fondo de papel el fondo de algún tipo de producto, utilizo tintas Pantone, o sea, tintas especiales para hacer esos colores especiales, ¿sí? Lógicamente la utilización de tintas especiales significa también un mayor costo y a veces la necesidad de usar una máquina de 5 colores en vez de una máquina de 4 o una pasada más para imprimir el color especial y eso encarece el costo de impresión, pero es la única forma de garantizar que el color que nosotros estamos buscando sea exactamente ese color. Bueno, ventajas y desventajas de la impresión o del sistema de impresión offset. Las ventajas es la imagen de alta calidad, ya lo estuvimos hablando, más clara y definida que en cualquier otro sistema, salvo el rotograbado, que es el único que puede superar al offset en calidad de imágenes. Los textos e imágenes plumas son insuperables por cualquier otro sistema. Se puede utilizar una gran variedad de soportes flexibles, ¿sí? Siempre estamos hablando de soportes flexibles. Recuerden que el offset, más allá de si es a pliego o rotativo, en el offset comercial se imprime mayormente papel, ¿sí? O sea, no otro tipo de soportes. Se puede utilizar para plástico, pero casi nadie lo hace. Y bueno, y la impresión de hojalata, ¿sí? Latas de metal, está también, o sea, absolutamente hecho todos estos productos en offset, aunque son máquinas especialmente diseñadas para el offset. Hay una amplia variedad de formatos y configuraciones en cuanto a cantidad de cuerpos impresores, un amplio campo de aplicación del offset, ya lo dijimos, la cantidad de tipos de productos que se pueden imprimir, que lo pueden haber visto en los productos que están recolectando para el catálogo. La puesta en marcha de la máquina offset es más rápida y económica que de sus parientes, la flexografía y el rotograbado.
¿sí? Se puede poner a punto una máquina bastante rápido y las formas impresoras del offset son mucho más económicas que de los otros dos sistemas, ¿sí? Por lo tanto, el costo de arranque es uno de los más económicos que existen en el mercado, que permite hacer tiradas de 500 ejemplares, por ejemplo, como mínimo. En algunos casos, algunas imprentas pueden llegar a hacer tiradas de menos de 500, pero es muy raro. Sí, normalmente se aconseja que sean más de 500 o más de 1000 si es posible, ¿sí? Dado que la impresión en offset se cobra por millar, ¿sí? Y tiradas que van más o menos hasta las 100.000 impresiones, ¿sí? Normalmente, si bien en algunos casos se podría hacer mayor cantidad de ejemplares, no se utiliza el offset para tiradas superiores a las 100.000 impresiones, salvo caso la industria editorial, ¿sí? De libros, por ejemplo, que hacen mucha mayor cantidad, pero lo hacen en máquinas rotativas. Es el más común de los procedimientos de impresión, o sea, en cualquier localidad, pueblo o ciudad van a encontrar imprentas offset, ¿sí? Y no, por ejemplo, rotograbado o flexografía son mucho menos comunes. Y bueno, también estas máquinas permiten en algunos casos la utilización del barniz en línea o la utilización de una máquina offset para hacer barniz. Digamos, o sea, se puede, si no tenemos la posibilidad de barnizar en línea con un cuerpo destinado para el barniz, se puede volver a pasar en la misma máquina colocando una forma impresora de barniz pleno o sectorizado y con la misma máquina offset aplicar el barniz sobre el pliego impreso. ¿Qué pasó acá? Se me fue. Bueno, las desventajas, ¿sí? El costo, ¿sí? del impreso suele dejar de ser competitivo en tiradas muy altas. ¿Sí? Si estamos hablando de 100.000 ejemplares o más, seguramente va a salir más barato imprimir en flexografía o hasta inclusive en rotograbado. Entonces, por eso también es que no se utilizan este sistema de impresión para tiradas muy, muy grandes. Las máquinas offset son máquinas muy caras en comparación a máquinas de rotograbado o de flexografía. Una máquina, o sea, estamos hablando en más o menos de los mismos tamaños y prestaciones. Si yo hablo de una máquina offset de formato de pliego entero con todas las características similares, una máquina flexográfica es más barata que una máquina offset, y son máquinas realmente muy caras. No se aconseja la impresión de plásticos, como ya lo habíamos hablando, debido a la necesidad de los túneles de curado UV o las tintas de secado rápido que se secan en la máquina, por eso no se aconseja la impresión de plásticos. La humedad que transfiere el offset al papel y la presión del caucho pueden generar errores en el registro, ¿sí? Es muy habitual que debido a la humedad y la presión el papel se deforme, entonces cuando estoy imprimiendo a 4 colores o a 5 colores o a 4 colores frente y 4 dorso, el papel al ir pasando por los distintos cuerpos impresores puede llegar a sufrir una deformación, tanto por la humedad que transfiere el caucho al papel, aunque esta humedad es mínima, igual hay transferencia de humedad. Entonces, esto puede producir errores en el registro. Por lo tanto, y esto anótenlo en algún lugar, no es aconsejable la utilización de textos calados pequeños, letras pequeñas, sobre fondos compuestos de color o sobre imágenes, ¿sí? Pero si usted quiere hacer una letra blanca calada en cuerpo 8 sobre una fotografía para poner un epígrafe o una descripción de esa fotografía, no lo hagan directamente. Les digo así, ya, no lo hagan porque es muy probable que ese texto calado sea
completamente borroso, fuera de registro, y que no se pueda leer nada. Entonces, ni tampoco usar, por ejemplo, tipografías, en este caso, tipografías sin serif sobre fondos de color, porque van a desaparecer esos textos, van a aparecer como unas manchas, como algo borroso, un texto completamente ilegible. Así que tipografías pequeñas sobre imágenes o sobre fondo de color, salvo caso que el color sea un fondo pleno o pluma, no lo hagan. Si es un color compuesto, qué sé yo, aunque sea un rojo, que está compuesto por amarillo y magenta, traten de evitar esto de textos pequeños calados sobre fondos de color, porque al haber errores de registro pueden haber errores en esos textos. Y ya lo dije antes, en los colores compuestos por tramas es difícil mantener la consistencia del color y el equilibrio del agua y la tinta. O sea, cuando tengo, por ejemplo, un color compuesto, o sea, hay muchos ejemplos, pero todos los colores, ya sea el verde, ya sea el azul, ¿sí? El verde está compuesto por cian y amarillo, y donde varía la carga del cian o del amarillo, varía el color del verde, o el azul, que está compuesto por magenta y cian también, ¿sí? Es más fácil mantener los rojos y los naranjas, que son compuestos por amarillo y magenta, que los otros demás colores. Pero de todas maneras, siempre es difícil mantener la consistencia de color compuesto con tramas en una impresora offset, debido a que, digamos, hay que mantener un balance de agua-tinta, y también es muy variable la carga de tinta. Bueno, hasta acá tenemos entonces todo lo que es offset convencional. ¿Hay alguna duda, inquietud, pregunta que quieran hacer en este momento? Si no, pasamos directamente a el offset seco para concluir con el tema de offset completamente.